Amadas hermanas, en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras. Les saludo cordialmente. Sean bienvenidas a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy, pues comenzamos un tiempo de estudio con un nuevo cuaderno, un título diferente. Eh, sí, les mandé por ahí el material a los grupos de WhatsApp. Ojalá y lo hayan repartido mis hermanas. El título de este cuaderno es La mujer en las etapas de la vida. Vamos a ver diferentes aspectos que nos llevan pues, a la espiritualidad que Dios espera obrar en la vida de todos nosotros, en particular de la sociedad femenil, como brazo fuerte de la congregación, como brazo ejecutor de muchas cosas que se llevan a cabo en la iglesia. También, amados hermanos, pues en el vivir de nuestras vidas, situaciones que nos llevan a una condición, a un límite, y que es importante, pues que podamos gobernar de acuerdo al principio espiritual que Dios nos ha dado a través de su palabra. Amadas hermanas, vamos a hacer una oración para comenzar con este tiempo de estudio. Por allí tenemos ya el título de esta primer lección, que es La mujer espiritual, dominando las emociones. Las invito a que hagamos una oración para entrar pues en este estudio. Vamos a orar, hermanos. Dios soberano y eterno, creador del universo, santificado seas. Te damos gracias, Dios bendito, por la dicha de usar un tiempo eterno, Padre, para el escrutinio de tu palabra. Muchas gracias porque nos guardas con tu bendición, nos provees de todos los cuidados, Señor, necesarios para nuestro mantenimiento y sustento. Hasta este momento eres bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, esta dádiva y bondad sobre cada uno de nosotros. Padre Santo, ha llegado el tiempo de abrir tu libro sagrado, de escudriñar, Padre eterno, en tu palabra, este principio de bien que tú has preparado para nosotros, esta voluntad revelada, Señor, que nos has dado a través de tu escritura. Te pedimos de tu bendición, Padre bueno, para llevar a cabo el estudio de esta tarde, que tu Espíritu Santo sea en nosotros, que tengamos dirección, eterno Señor, y que nos ayudes pues a descubrir, Padre eterno, a través de tu consejo, esta sabiduría que has dejado para nuestro aprovechamiento, para que conozcamos, Señor eterno, tu voluntad, para que seamos ayudados y encontremos, eterno Señor, la mejor manera de conducirnos, haciendo uso, Padre eterno, de estas herramientas espirituales que tú has dejado para nuestro provecho. Bendice a cada una de mis hermanas que se encuentran ya reunidas en este tiempo de estudio, y concede que todos seamos edificados en tu nombre, que nuestras aportaciones y comentarios, Señor, sirvan para el engrandecimiento de este estudio. Te damos gracias por escucharnos, Señor eterno, en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Y bien, amadas hermanas, pues vamos a comenzar con el estudio de de esta primera lección. Me gustaría leerles, antes de ello, amadas hermanas, el prólogo rápidamente de este estudio. Es importante que lo conozcamos porque, de alguna manera, como sucedía con el cuaderno anterior, habremos de darnos cuenta de lo que eh, propone este estudio para cada uno de nosotros en este trimestre, ¿no? El prólogo de este cuaderno de lecciones, titulado La mujer en las etapas de la vida, dice así, mis hermanas. Estimadas hermanas, en la fe bendita del Señor Jesús, paz a vosotras. El cuaderno titulado La mujer en las etapas de la vida ha sido elaborado con el propósito de ofrecer a las mujeres un recurso valioso y práctico, diseñado tanto para aquellas que están comenzando en su vida adulta como para las hermanas de mayor experiencia, que con su sabiduría pueden servir como mentoras. La Biblia nos enseña que en cada etapa de la vida Dios tiene un propósito específico y valioso, y este material busca destacar esos momentos y animar a las mujeres a enfrentar cada fase con la fe y la verdad que provienen de su palabra. A través de estos estudios deseamos que se incentive un diálogo profundo y sincero basado en los principios bíblicos, brindando consejo y orientaciones útiles para cada momento. La experiencia de las hermanas de mayor edad, junto con la disposición de las más jóvenes para aprender y crecer, forman un complemento perfecto para nutrir a la congregación. Al dialogar conforme a la verdad bíblica, las mujeres encuentran el soporte y la dirección necesarias para vivir en paz, sabiduría y unidad, valores que enriquecen tanto el hogar como la comunidad de fe.
Creemos firmemente que la verdad bíblica es el conocimiento supremo que proporciona un equilibrio integral en la vida de cada persona. En la formación espiritual no se trata de imitar a alguien en particular, sino de fijar la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Él es nuestro ejemplo perfecto de perseverancia, mansedumbre y amor verdadero, cualidades que se reflejan en la vida personal, familiar y social, así como Cristo nos enseñó a amar al prójimo, comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros. Deseamos que este cuaderno inspire a cada hermana a reflejar su carácter en cada aspecto de su vida, especialmente en sus relaciones familiares. Atentamente, Administración General, Departamento Educativo Internacional, Departamento Internacional Femenil. Bueno, entonces, pues es el propósito, amadas hermanas, del estudio trimestral que estamos a punto de comenzar. Y creemos, hermanos, que va a ser de gran bendición para todas y todos nosotros, ¿no? En específico, pues para comprender a través de las aportaciones que cada uno habrá de dar, de estos consejos de la palabra de nuestro Dios, de esas experiencias que cada uno de nosotros tiene en la vivencia que hemos logrado con el favor de Dios y que de pronto, amadas, nos enseñan a esperar en el Señor, a tener confianza en que todo lo que vivimos y experimentamos en nuestra vida diaria tiene un propósito de parte de Dios y que ese propósito siempre será sano y nos guiará a un aprovechamiento, ¿no? En ese sentido, pues pudiera esto englobarse en dos preguntas. Pasaremos de preguntarnos ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí me pasa esto? A preguntarnos ¿para qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? ¿Cómo vamos a beneficiarnos de ello? Porque la Escritura enseña, amados hermanos, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, siempre tendrá el Señor un propósito en este sentido. La lectura bíblica, amadas hermanas, está en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 11. Las invito a que vayamos allá a la lectura y pido a nuestra hermana, vamos a invitar a nuestra hermana, a nuestra hermana Nelly, que nos apoye en la lectura bíblica de este pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al versículo Hermano, 11. no voy a Vamos a leer, amados poder hermanos. porque no puedo agarrar la ¿Sí? Biblia. Claro, claro, está bien, hermana. Entiendo. Vamos a pedir entonces a Y nuestra hermana ahorita le Raquel ayudo con la que nos lectura, apoye a en lo esta mejor parte. del... Correcto, hermana, le doy una lectura de párrafo. Muy bien. Hermana Raquel Jaimes, por favor, apóyenos con la lectura del primer libro de Samuel, de versículo, capítulo 1, del versículo 1 al 11, por favor. Y dice así, hubo un varón, estoy bien, ¿verdad? ¿Sí? Hubo, Sí, hubo, hermana. hubo un varón de Ramataim, de Sopim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerusalén, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sib, Eprateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de la una era Ana, y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y sabía aquel varón todos los años, y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Pitnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mayor que 10 hijos? Y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Amén. Amén. Gracias, hermana. O sea, que Dios le bendiga. Efectivamente, amadas hermanas, bueno, en el tema del día de hoy, la mujer espiritual y el primer tema que se presenta dominando las emociones, nosotros consideramos esta situación que se daba con Ana, ¿verdad? Ella era esposa de Elcana y dice la escritura que cada año este varón de Dios, porque era un sacerdote que se subía a sacrificar, venía, venía a hacer este servicio, a ofrecer sacrificio a los altos donde se ofrecía al Señor presente. Y dice que él tenía dos mujeres. ¿Cuál era la situación de estas dos mujeres? Una le había dado a Elcana hijos y la condición de Ana es que ella no podía darle a su esposo hijos. Entonces decía la lectura que mi hermana nos comparte, ¿verdad? Que él repartía a cada uno de sus hijos de este sacrificio porque existían sacrificios, amados, de gratitud, sacrificios de paces que se ofrecían delante de nuestro Dios. Entonces el sacerdote tomaba una parte y el resto se lo daba al que ofrecía el sacrificio, ¿no? Y de alguna forma ellos comían delante de Dios como el mandamiento lo había dicho. Dice el versículo 6, decía el versículo 6 que mi hermana nos compartía, que su competidora, es decir, la otra mujer del Cana, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. No podremos imaginarnos cuántas cosas esta mujer le decía a Ana, pero lo que resaltamos, amados hermanos, en este sentido no es la acción de Penina, sino el aguante, el soporte de Ana, ¿no? Que sufría esto porque de alguna forma ella entendía, amadas hermanas, que no era algo que dependiera de sí misma. Lamentablemente Dios le había impedido tener hijos y dice la escritura que ella lloraba, o sea, ella se entristecía, dice el versículo 7 y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba hacia la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, dice el versículo 8 la consolaba, ¿no? Y le decía, le preguntaba, ¿por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y él decía, no te soy mejor que 10 hijos. Bueno, ese espíritu positivo que todos los esposos tenemos, ¿no? Pero Ana quería tener hijos y Ana oraba a Dios para pedir que el Señor le concediera esta gracia, pero resaltamos en esta lectura, amadas hermanas, pues el temple que tenía Ana en este sentido para con su competidora. Esto sucedía cada año, no es que de pronto fuese un hecho esporádico que se diera, pero Ana aprendía a sobrellevar estas situaciones. Ana vivía una espiritualidad, como lo decía el título de nuestra lección, que de pronto le ayudaba a gobernarse en ese sentido, ¿no? Y vaya que va de la mano con lo que proponíamos en el título de esta lección, dominando las emociones. Ella podría haber reaccionado de una forma diferente, podría haber sido una lucha interminable de cada año ese asunto. Sin embargo, las cosas eran diferentes porque Ana tenía una cordura que le permitía actuar acorde a la situación y pues en este sentido vemos un ejemplo claro de lo que es el dominio de las emociones, ¿no? Obviamente podremos pensar que necesitaremos vivirlo, ¿no? Y esto es tan importante hoy en día para las mujeres, pero en otro tiempo, en el tiempo de Penina y de Ana, en el tiempo antiguo, amadas hermanas, criar hijos era algo importantísimo. Una mujer que no podría concebir hijos era una mujer que era menospreciada hasta cierto aspecto. Entonces, esto era una cuestión tremenda y por eso Ana sufría, ¿no? Sufría el desdén de su competidora y sufría por sí misma sabiendo que no podría darle hijos a su esposo. Esto la lleva, amadas hermanas, a derramar su espíritu delante del Señor, como lo decía también la lectura,
¿verdad? En el capítulo que leíamos, el primer libro de Samuel, capítulo 1, decía, hermanas, que ella viene a hacer voto delante de nuestro Dios. Dice el versículo 11, hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Bueno, dice la escritura que Ana estaba orando largamente, derramando su corazón delante del Señor, cuando entonces el sacerdote Elí se acerca a verle y le dice, bueno, mujer, ¿qué te pasa? Digiere tu vino. Y aquella mujer le dice, es que no estoy, no he bebido vino, no estoy, ebria, yo he derramado mi corazón delante de Dios, ¿no? Y pues se da esta situación. La historia nosotros la sabemos, efectivamente, con la, incertidumbre de todo esto que vivía Ana, pero con su fe depositada en el Señor, sucede con el paso del tiempo, amadas hermanas, que ella pues llega a dar a luz a un hijo. Este hijo es Samuel, que viene a convertirse en un personaje icónico en la historia del pueblo de Israel, muy trascendental por todo lo que él representa, amados hermanos, un gran juez, un gran profeta de nuestro Dios, un gran gobernante, porque en este tiempo de inestabilidad política, religiosa y social, pues los jueces vivían estas condiciones y en lo particular, Samuel llegó a hacer todas estas cosas. Bueno, hermanas, vamos a ver algunas lecturas. em, Bíblicas que nos hablan de esta parte, amados hermanas. Dice la escritura, primeramente tenemos que considerar, hermanas, cuando hablamos de la mujer espiritual, ¿qué será algo espiritual, hermanos? Bueno, en alguno de los términos podemos considerar algo que no se ve, algo que pertenece al espíritu, pero también cuando hablamos de algo espiritual, consideramos aquello, amados hermanos, mis hermanas, que es ayudado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, amadas hermanas, podemos leer desde el versículo 19 para entender esa diferencia que hay entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. La escritura plantea este don, esta virtud de la mansedumbre como un fruto del Espíritu. Dice mi hermana, Eliud, ¿nos puede ayudar con la lectura en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 23, por favor, hermana? Adelante. Sí, hermano, pasa vos. Adel Pasa vos, manita, adelante. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Al 23, hermana, por favor. Mas el fruto del Mas el fruto. Espíritu, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Gracias, mi hermana, Eliud. Bien, amadas hermanas, en esta lectura vemos esa polarización que se da entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo presenta en esta carta a los Gálatas, pues lo que es primordial, amadas hermanas, para vivir conforme a los frutos del Espíritu. Hoy, estas virtudes que hemos mencionado en la lectura que nuestra hermana Elius comparte con nosotros, los frutos del Espíritu, que son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, templanza, hermanas, pues tienen una condición muy importante en la vida del ser humano. Hay un título que quiero compartirles, un libro importante. El autor es Daniel Goleman y el título del libro se llama La inteligencia emocional. Es un libro que yo estoy leyendo
muy importante, es muy recomendable porque saben ustedes que de pronto lo que nosotros leemos en la Biblia lo hacemos, lo hacemos poco, lo hacemos de menos porque llegamos a pensar que como tiene miles de años escrito, de pronto pueden ser ideas que son arcaicas o muy avanzadas en años, pero realmente cuando nosotros vemos las bases de la psicología actual, amadas hermanas, nos damos cuenta que la palabra de Dios ha sido importante para el desarrollo de ese descubrimiento en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo lo plantea como los frutos del Espíritu, pero si ustedes ven este título que les comentaba, también recomiendo mucho una predicación allá en Idi Churubusco de parte de mi hermano primer administrador, Rubén Mauriño, se llama Inteligencia Emocional según la Biblia. Entonces es importante, está ahí en Idi Churubusco, ahorita les dejo en un mensaje el link para que puedan verla en la semana. Será muy importante, amadas hermanas, porque esto que la Biblia plantea para nosotros como un ejercicio de la voluntad que Dios nos ha dejado para crecer en nuestra espiritualidad, hoy en día a través de la psicología, a través de esta corriente de pensamiento que busca la salud mental, hermanos, nos damos cuenta que es algo que también es benéfico para nosotros, aprender a perdonar, aprender a gobernar nuestra ira, a dominar nuestros impulsos, como lo expresábamos en el ejemplo de Ana, tener una templanza que nos permita afrontar situaciones como esto que vivía Ana en su tiempo, con el desdén de su competidora que la molestaba año con año, pues nos damos cuenta que es bien importante. ¿Qué son las emociones en ese sentido, hermanos? Las emociones son propias de todo ser humano, son dones que el Señor ha puesto en nuestro interior, de tal manera que todo ser humano se enoja, todo ser humano siente amor, todo ser humano puede reír, todo ser humano puede sentirse triste. Entonces las emociones son innatas en nosotros, vienen adheridas a nuestro ser, pero hoy a través de la palabra de nuestro Dios y de esto que habremos de estudiar en próximos sábados, nos damos cuenta que esas emociones pueden gobernarse, pueden regirse. Es importante que las descubramos, que conozcamos cómo actúan en nosotros, porque siempre será necesario conocernos primeramente a nosotros mismos, ¿no? Descubrir qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos afecta, qué nos quita de nuestra paz, ¿no? En ese sentido. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña a vivir estos frutos del Espíritu. Mansedumbre de pronto puede interpretarse como una debilidad de espíritu, pero no es ello como tal. Es más bien, hermanas, el control de nosotros mismos que podremos lograr para afrontar situaciones que puedan darse en nuestra vida. Otra lectura dice Sofonías capítulo 2 en el versículo 3. Sofonías 2, versículo 3. Mi hermana Estela Soto nos puede apoyar a hacer esta lectura. Sí, hermano. Adelante, Maite, gracias. ¿Suponías que, perdón? Capítulo 2, versículo 3, hermana, por favor. Dice así: Buscad a Jehová todos Adelante. los humildes buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Amén. Entonces el profeta Sofonías, amadas hermanas, escribe a gente no amable, si leemos el versículo 1 de esta lectura, congregados y meditad gente no amable, dice la palabra, ¿no? Entonces el profeta Sofonías lanza esta invitación a los hombres y les dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vemos como algo muy importante, hermanas, este hecho, el dominio de nuestras emociones, como lo plantea el objetivo de esta lección, comprender la importancia de la mansedumbre, dice el título, como una virtud espiritual, aprendiendo a moderar las emociones mediante el razonamiento y reconocer que la verdadera fortaleza reside en el control propio que Dios
impulsa en nosotros. Ese es el objetivo de este estudio. Vamos, amadas hermanas, a pasar al versículo para memorizar, que habremos de recitar el próximo sábado. Si tienen tiempo de memorizarlo, sería muy bueno, hermanas. Dice así, es Primera de Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, esto que escribe el apóstol Pablo en su epístola nos hace ver, amadas hermanas, que Dios estima lo que nosotros logramos en el corazón, lo que nosotros logramos en nuestra espiritualidad. Quien nos ve desde fuera o juzga lo que nosotros representamos a través de nuestra apariencia, puede parecerle que no es así, pero Dios que conoce los corazones, Dios que examina el pensamiento de los hombres y que conoce sus intenciones, porque dice que su palabra es una espada de dos filos que parte el alma, ¿no? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pues Él sabe, amadas hermanas, de este intento que todos nosotros tenemos por luchar para hacer que la palabra de Dios sea veraz en nosotros. ¿Veraz en qué sentido? En el propósito, amadas hermanas, que Dios nos ha dado para gobernar esta vida que tenemos ahora. Quizás antes de empezar el tema bíblico será importante mencionar que todos nosotros tenemos un carácter que hemos forjado con el paso del tiempo, dadas las circunstancias en las que hemos crecido, cómo hemos nacido, cómo hemos sido criados, etcétera, hermanas. Pero es necesario que conozcamos que eso no define del todo, amadas hermanas, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por el contrario, la palabra de nuestro Dios dice que nosotros en otro tiempo, estando en el desconocimiento de la voluntad divina, fuimos creados de acuerdo a la condición del mundo. Y dice que traíamos en nosotros a un hombre con vicios. Vayamos allá a la escritura, hermano, vamos a verlo, porque es importante que lo consideremos. Todos traemos a este viejo hombre. Dice carta a los Efesios, mis hermanos. Y es importante que seamos conscientes de este viejo hombre, porque si lo conocemos y sabemos cómo influye este viejo hombre en nosotros y cómo nos lleva a accionar de una forma impulsiva tal vez, podremos conocer pues lo que tenemos que cambiar, lo que Dios quiere transformar en nosotros y lo que será importante transformar a través de la palabra del Señor y a través de esa renovación espiritual que Dios nos da. Dice la escritura en Efesios capítulo 4, mis hermanas, versículos 22 al versículo 24. Pido a mi hermana Emelia que nos apoye en esta lectura. Hermana Emelia, ¿puede apoyarnos a leer Efesios 4, del versículo 22 al 24, por favor? Bien, mi hermana tiene por ahí Sí, un ya, problema. ya. Adelante, hermana Emelia, sí. Sí, Sí, hermanita, Efesios adelante, por favor. 4:22 dice así, hermanito, a que dejéis cuanto a la Sí, hermano. manera, a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dice el versículo 23, hermanas, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestir el nuevo hombre, dice la Biblia, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, esto que compartía nuestra hermana Emelia en la lectura de Efesios 4:22 es importante porque la palabra de Dios nos dice que el Señor nos toma a cada uno de nosotros, nos llama, amadas hermanas, como sea que el mundo nos haya tratado, ¿no? No nos, el Señor no nos excluye por vivir condiciones que sean adversas a su voluntad, pero algo que Dios sí nos pide es que seamos conscientes del cambio que todos nosotros necesitamos. Eso es algo que el Señor nos enseña. Todos necesitamos un cambio y en ese cambio, dice la Escritura, amadas hermanas, tenemos que dejar la pasada manera de ¿qué? De vivir, ¿verdad? Y renovarnos, dice la Escritura, en el espíritu de nuestra mente. Entonces, algo tiene que cambiar en nosotros y es importante ahora que lo estamos comentando, que lo tengamos en cuenta, hermanas, y podamos considerar
pues que tendremos que dejar actitudes de pronto que tenemos, porque es fácil escudarnos en el pretexto de es que yo soy así, hermanos, ¿no? Me gusta decir las cosas como son. Me gusta ser muy sincero, muy claro y digo las cosas como son. Bueno, en algún punto tendremos que conocer, hermanas, que aprenderemos a decir las cosas de una forma conveniente, que gobernaremos nuestro espíritu, dominaremos nuestras emociones e impulsos y entenderemos que es importante aprender a expresar lo que sentimos, ¿no? No en el propósito de dañar a las personas, no con el propósito de ofender, dejando todo eso que es malo, todo eso que es este vicio del hombre viejo, como decía la Escritura. Entonces, en ese asunto, amadas hermanas, pues conoceremos que la palabra de Dios nos da una visión diferente a lo que nosotros hemos venido practicando probablemente, a lo que hemos recibido del mundo, de acuerdo a muchos aspectos que pudieran intervenir para hacer formado este carácter que ahora nos representa. Vayamos al primer párrafo, hermanas, del tema bíblico. Mi hermana Nelly, apóyenos con el primer párrafo, por favor. Primer y segundo Bien, párrafo, por favor, hermana. ok. La mansedumbre es una virtud espiritual de gran valor, un don que nos permite moderar nuestras emociones y responder con paz y sabiduría en cada situación. En un mundo que suele confundir mansedumbre con debilidad, la Biblia nos enseña que esta cualidad representa fortaleza bajo control, una fuerza interna que nos impulsa a actuar con integridad independientemente de las circunstancias. Jesús mismo nos llama a ser mansos, recordándonos que esta virtud es esencial en el carácter de los que heredarán su reino. Mateo 5:5. La verdadera mansedumbre no es pasividad, es la capacidad de responder con templanza, guiados por el amor de Dios, viviendo en paz con nosotros mismos y con quienes nos rodean. El ejemplo de Ana es inspirador para quienes desean cultivar esta virtud. En su vida enfrentó el dolor constante de la humillación y provocación de Penina. Sin embargo, en lugar de reaccionar con amargura o resentimiento, Ana llevó su dolor a Dios en oración, encontrando en él el consuelo y la fortaleza necesaria para soportar la situación sin devolver el mal. Este acto de buscar a Dios en medio de sus emociones nos enseña que cuando entregamos nuestras cargas y angustias a Él, recibimos la paz que necesitamos para actuar con mansedumbre y autocontrol. La mansedumbre que Ana mostró no solo fue un acto de obediencia, sino un testimonio del poder de Dios para transformar el dolor en esperanza. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, hermana, gracias. Sí, vamos a dejaros de gracias, hermana. Dios te bendiga. Pues, ¿alguna aportación, hermana Nelly, a esta lectura de párrafo? ¿Algún comentario que quiera? No, hermano. Correcto, hermana. Bueno, es lo que comentábamos, ¿verdad? Esta virtud que Dios desarrolló en Penina y que se dio con el paso del tiempo y de tanto sufrimiento que ella vivió y que tuvo que procesar de alguna manera, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios en Primera Timoteo capítulo 6 versículo 11, hermanas. Primera Timoteo capítulo 6 versículos 11, dice la Biblia así: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre, dice la Escritura. Versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, al cual asimismo es llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, pues, en efecto, Dios, a través de este ejemplo que considerábamos en la condición de Ana, nos llama a todos nosotros, mis hermanas, a vivir en una condición de búsqueda constante de la espiritualidad nuestra, en una búsqueda constante de estas virtudes y dones del Espíritu Santo que nos transforman y nos hacen ser un ejemplo de lo que Dios busca obrar en el corazón de todo hombre, un ejemplo de pasividad, un ejemplo
de humildad, de procesamiento de situaciones, hermanas, de fortalecimiento que nos permita tener pues este autocontrol que se mencionaba y que de pronto se presenta en en un dominio, se representa en un dominio de emociones que nosotros sabremos de llevar a cabo. Vamos a los siguientes dos párrafos. Voy a pedir a mi hermana Isidra. Hermana Isidra, ¿podrá apoyarnos a leer los siguientes dos párrafos? Nos quedamos en la parte que dice en nuestro día a día. Mi hermana Isidra. Bien. Hermana Berta, ¿nos puede apoyar? Ah, no. Bien, vi que por ahí encendía su micrófono. Hermana Raquel, por favor, apóyenos con los siguientes dos párrafos, por favor. Nos quedamos en la parte que dice nuestro día a día. Hermano, no encuentro ese párrafo de nuestro día a día. Estoy en la mansedumbre. Está en la página 4, hermana. Ajá, la página Es 4. la hermana se quedó hasta la parte que dice transformar el dolor en esperanza. Transformar el Está dolor. pegadito ahí al párrafo. Ajá, es lo que sigue en nuestro día a día. Oye, hermano, a ver, el ejemplo de Ana es inspirado, ¿no es ahí? Es que estoy en el celular, nos Sí, hermana, pero mandaron la lección vía teléfono. Ajá. Entonces, si quiere, termino yo el párrafo, hermano, y ya que la hermana siga con el siguiente. Correcto. Por favor, hermanita Nelly. Sí, hermana Nelly, apóyanos a terminar. Gracias. Entonces, y ya mi hermana nos ayuda en el otro. Adelante. En nuestro día a día, el razonamiento es una herramienta clave que Dios nos ha dado para moderar nuestras emociones. Cuando enfrentamos momentos de conflicto o tensión, la razón, guiada por la palabra y el Espíritu Santo, nos permite detenernos y actuar con prudencia en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones. La Escritura nos anima a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, lo cual significa que debemos aprender a someter nuestras emociones al Señor y pedir su dirección antes de reaccionar. Al igual que Ana, podemos pedirle a Dios que renueve nuestra mente en los momentos de prueba, permitiéndonos ver las situaciones desde su perspectiva y no desde el enojo o el dolor. Amén. Amén. Así es. Gracias, hermana Nelly. Dios le bendiga. Hermanas, entonces dice segunda carta a Corintios capítulo 10 que mencionaba la lectura de mi hermana, pues nosotros tenemos una lucha que hacer. Dice en el capítulo 10 de segunda carta a Corintios, versículos 4 y 5, hermanas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento, dice la Escritura, a la obediencia de Cristo. En este sentido, hermanas, será importante mencionar que en el conocimiento que Dios nos vierte a través de su palabra, aprenderemos que hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Una que es guiada o producto de nuestra condición humana, se deja dominar por nuestro hombre pasional, nuestro hombre humano, que de pronto nos puede animar a hacer alguna acción que sea de desorden, ¿no? Pero la Escritura dice que eso, hermanas, es algo que tenemos que ir dejando paulatinamente, que tenemos que convencernos que no es lo más edificante para ninguno, porque en el ejemplo que veíamos anteriormente de Ana y Penina, Ana podría haber hecho otras cosas, ¿no? No sé, digo, prepararse para el ataque verbal de su competidora cada año, no sé, reaccionar de otra forma, pero ella lo sufría y lo procesaba de alguna manera llevándolo delante de nuestro Dios, ¿no? Entonces, esto será muy interesante, pedirle a Dios dirección para afrontar situaciones que se den en nuestra vida, sea nuestra vida familiar, nuestra vida de esposos, nuestra vida en la congregación, con
con la sociedad femenil, siempre será importante ponerlo en las manos de nuestro Dios y dejar que su voluntad nos guíe, porque esta es la voluntad que Dios nos permite conocer para hacer las formas de una forma, para hacer las cosas de una manera adecuada, ¿no? Escucho un micrófono por allí prendido. ¿Alguien nos quiere hacer alguna aportación hasta este punto, hermanas? ¿Algún comentario que quieran hacernos? Dice, no, todo entendible, hermano. Correcto, vayamos adelante con los párrafos. Sí, hermana Raque, ¿algún Sí, comentario? no, así está bien, hermano. Sigo, Correcto, ahora sí vamos al me toca siguiente leer. párrafo. Ok. Adelante, hermana, por favor, sí. La mansedumbre es una virtud que podemos practicar diariamente en nuestras relaciones familiares, laborales y sociales. En cada interacción, desde una conversación difícil hasta una crítica inesperada, tenemos la oportunidad de aplicar la mansedumbre, reflejando así el carácter de Cristo en nosotros. Nos recuerda Proverbios 15:1, nos recuerda, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. A través de la mansedumbre, nuestras palabras y acciones se convierten en fuentes de paz y comprensión, creando un ambiente de respeto y armonía a nuestro alrededor. Esta práctica cotidiana nos ayuda no solo a fortalecer nuestras relaciones, sino también a experimentar una paz interior que proviene de vivir conforme a los principios de Dios. ¿Hasta ahí os sigo? El siguiente, hermana, por favor. Dice, cultivar la mansedumbre requiere una vida de oración y reflexión. Podemos seguir el ejemplo de Ana al buscar a Dios en nuestros momentos de dolor o frustración, encontrando en Él el refugio que nos permite enfrentar las dificultades con serenidad. La oración y la meditación en la palabra nos fortalece, ayudándonos a mantener la calma en situaciones desafiantes y aceptar con sabiduría. El Salmo 119:11 nos recuerda la importancia de guardar la palabra en nuestro corazón para no pecar en momentos de tentación emocional, asegurando así que nuestras reacciones reflejen la paz y el amor de Dios en nosotros. Dios nos llama a vivir con mansedumbre porque esta virtud nos brinda una fortaleza incomparable, capaz de soportar los momentos de mayor tensión y dolor. Al practicar la mansedumbre, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos una vida de mayor paz y armonía, tanto en nuestro interior como en nuestras emociones con los demás. Amén. Claro, amén. Dios te bendiga, hermana Raquel. Vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanas. Miren esta que expresa el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Hermana Eliud, por favor, ayúdenos a leer Salmo 119, 11. Hermanita Eliud, mi hermana Estela Soto nos apoya leyendo Proverbios capítulo 16, 32, por favor. Adelante, hermana Eliud. Sí, hermano, permítame tantito. Sí. Dice así, hermano. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Nada más. Amadas hermanas, es un pasaje muy corto, pero bien importante. Hermana Eliud, ¿quería hacernos alguna
¿Alguna aportación, algún comentario? Pues sí, más que nada, pedirle a Dios que nos ayude a aplicar la Claro. mansedumbre en nuestra vida diaria, ya que pues dice que como decía en el texto anterior, que si pues reaccionamos con ira, está mal, hay que ser noble. Así es, hermanas, digo, y es algo que tenemos que aprender, ¿no? A Sí, gobernar nuestras emociones, nuestras nuestras expresiones. emociones. Algunos hablamos fuerte. En lo particular, creo que soy de esas personas que hablan fuerte y he batallado mucho con ese aspecto, ¿no? Porque de pronto los hermanos me escuchan y dicen, ay, el hermano está enojado. Entonces, gobernar esa, esas expresiones que nosotros tenemos, someterlas, como decíamos, pues será siempre bien importante. Mi hermana Estela nos apoya con Proverbios 16:32, por favor, hermana. Sí, hermano. Mejor es Adelante. mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Amén. Este pasaje es elemental, más hermanas, Proverbios 16:32, porque pues la palabra de Dios nos enseña una condición que existe en el ser humano y dice que lo mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es profundo, porque el Señor nos llama, amadas hermanas, a tener un dominio de nosotros mismos, a tener un control de nuestras emociones. Eh, es un hecho que todos venimos, hermanas, de un mundo que nos ha lastimado posiblemente, que nos ha dañado. Pudiera ser que nuestra infancia no fue lo más perfecta o que sufrimos, ¿no? El desdén o el escarnio como lo vivió en su momento Ana, pero la palabra del Señor nos llama a vivir una condición diferente, a vivir en una espiritualidad como lo dice el título de esta lección, la mujer espiritual. ¿Qué es la mujer espiritual, mis hermanas? Aquella que es capaz de dominar, ¿qué cosa? Sus emociones. Emociones. Entonces, esto será interesante, claro, hermana, porque en el ejercicio de dominar esas emociones nos daremos cuenta que en la manera que nosotros busquemos enojarnos lo más tarde posible y gobernar nuestro espíritu, evitaremos muchas situaciones que se dan de pronto en la misma sociedad femenil, en las reuniones, con la toma de decisiones que de pronto se plantean sobre la mesa y que no podemos decidir porque cada una tiene un carácter que le impide, ¿no? Entonces, será siempre bueno que consideremos este título, lo meditemos en el transcurso de la semana y pidamos a Dios pues esa dirección, mis hermanas, eh, para poder lograr este hecho que la palabra de Dios nos pide, ¿no? Que seamos espirituales, que busquemos lo que es de buen hombre, lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios. Nos daremos cuenta que en la medida que logremos esto, pues aportaremos cosas buenas a la obra de nuestro Dios, como también a la iglesia misma, ¿no? Vamos a terminar, hermanas, pasando a las actividades en la iglesia y en casa. ¿Tienen algún comentario, hermanas, alguna aportación que quieran compartirnos hasta este punto referente a la lección? Adelante, hermanas. ¿Nadie? ¿Todo bien? Sí. Hermana Raquel, adelante. Sí, hermano, yo dije sí, hermano, porque sí estoy entendiendo que en la Sí, confianza debemos de ponerla en nuestro Dios. Cuando el así es. adversario llega a nuestro corazón y llega a nuestro pensamiento, nos alteramos y nosotras Sí, mismas sentimos esa emoción porque se calienta nuestra sangre. Y ajá, en ese momento es cuando yo, por ejemplo, cuando yo siento esa sensación de enojo, me hablo e inmediatamente sí, yo digo, te retiras y me dejas en paz. En ese momento se siente, hermano, la tranquilidad de hablarle a mi cuerpo, de hablarle a mi mente
que estoy consciente que está llegando una emoción que no la quiero en mi ser. Entonces, nosotras mismas damos, si yo quiero seguir con esa emoción negativa, es mi voluntad, pero también es mi voluntad decirle, no hacerlo. decirle, retírate. Y se va la emoción, hermano, digo porque yo lo he vivido. Así como usted dice, todos somos de emociones fuertes. Y nosotras las mujeres pues somos un poco más impulsivas. Pero Más emocionales. Sí, hermano, pero nosotras estamos conscientes cuando llegan esas emociones y en ese momento hay que retirarlas, hermano, porque una de dos, o vive la emoción negativa en nuestra mente o vive la positiva. Y entonces entra nuestro libre albedrío. ¿A quién elijo? ¿Que viva el Espíritu de Dios en mí o que viva el espíritu malo en mí? Entonces, nosotras mismas tenemos que decidir y en ese momento pues se va la emoción. Claro. Sí, así es, hermana. Efectivamente, entonces, pues creo que es comprensible esto que plantea nuestro primer estudio de elección. Será siempre importante que procuremos ese dominio de nuestras emociones y en la medida que lo hagamos, pues apostemos también por lo que es por lo que es edificante, ¿no? Por lo que beneficia a, a los oyentes, como dice la escritura, por lo que beneficia a la congregación, al grupo de femeniles, pudiera ser en estos casos. Y hay muchas situaciones, hermanas, que se pueden interpretar, que se pueden dar para contextualizar esto que estamos hablando. Gálatas capítulo 6, versículo 1, por ejemplo, hermanas, plantea una situación que pudiera ser pudiera darse en la casa de oración o en la congregación en la que nosotros nos reunimos sábado con sábado, ¿no? Dice Gálatas capítulo 6, mis hermanas, versículo 1. Carta a los Gálatas capítulo 6, 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, y vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Dice la escritura, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado, ¿no? Entonces, ahí está una situación. Todos tenemos algo que nos saca de nuestra paz, dicen en el mundo de nuestras casillas, ¿no? Tenemos que razonar qué es eso que nos quita la paz, pensar cómo tendríamos que reaccionarlo y hasta cierto punto plantearnos, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en la actividad en la iglesia y en casa. Tenemos que preguntarnos qué es lo que nos saca de nuestra paz, cómo reaccionamos normalmente y de acuerdo a lo que hoy hemos estado estudiando a través de la palabra de nuestro Dios, ¿qué es lo que deberíamos hacer? El apóstol Pablo dice que siendo espirituales, lo mejor sería actuar de una forma espiritual, buscando la manera de edificar a aquel que es tomado en alguna falta. Y el apóstol Pablo menciona esto, dice, considérate a ti mismo, no seas juicioso del todo, ten en cuenta que tú puedes ser parte de esa situación, tu familia puede ser parte de esa situación, de tal manera que debe ser mesurado, ¿no? En el aspecto de cómo juzgas, cómo de pronto puedes considerar la situación de algún hermano o hermana en la congregación. Entonces la invitación es a que lo hagamos pues con el Espíritu de Dios, con ese espíritu de mansedumbre, que seguramente, hermanas, nos ayudará a solucionar muchas cosas en nuestra vida, como también, hermanas, en el ejercicio de la buena convivencia en la casa de oración y en la sociedad femenil. Dicen las últimas actividades de esta lección, hermanas, actividad en la iglesia. En compañía de las hermanas de la sociedad femenil, hagan una lista de 3 beneficios que se obtienen al vivir con mansedumbre. Ahí está la tarea, hermanas, una lista de 3 beneficios que se obtienen al vivir con mansedumbre. Esa es la tarea que tenemos para el próximo sábado. Posteriormente, hagan una lista de 3 obstáculos que puedan impedirles practicar la mansedumbre en su vida cotidiana. Lo que decíamos, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de lo que nos constituye, conocernos a nosotras mismas y decir, bueno,
la mansedumbre puedo ocuparla de esta forma, pero también hay cosas que me impiden el hacerlo, ¿no? Al final compartan en grupo estrategias basadas en la oración y en la palabra de Dios que les ayuden a superar estos obstáculos y fortalecer esta virtud en las relaciones diarias. Aquí está algo bien importante que quizás nos faltó resaltar, hermanas, en el estudio. Todo esto que hemos mencionado se ayuda, hermanas, como Cristo lo decía cuando hablaba a sus discípulos, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Entonces, tenemos que creernos esto que el Señor Jesucristo hablaba, porque si hay cosas que nos cuesta trabajo solucionar, si hay cosas que nos cuesta trabajo pacificar, situaciones que en ocasiones escapan de nuestro control, eso tenemos que llevarlo a los pies de Cristo, tenemos que ponerlo en las manos de Dios y pedirle al Señor a través de la oración y a través de este medio que el Señor nos ha enseñado, que es el ayuno, pues su bendición, su favor para poderlo efectuar, hermanas. La última parte, que es actividad en casa, dice: reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. 1. ¿Qué situaciones recientes te han dado, perdón, la oportunidad de practicar la mansedumbre? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Esa es una pregunta. 2. ¿Cuáles son tus principales desafíos para vivir con mansedumbre y cómo podrías enfrentarlo con la ayuda de Dios? Esa es una muy buena pregunta, hermanos, ¿no? Porque de pronto podríamos decir, hermano, ¿cómo quiere que yo viva en mansedumbre si todo lo que vive, todo lo que vivo, todo lo que me rodea me sugiere, ¿no? Estar en esa tensión. Bueno, la Escritura dice que todo lo podemos afrontar con el favor y ayuda del Señor, como Pablo lo afirmaba ya en carta a los Filipenses cuando decía, pues es que todo lo puedo en Cristo que me hace fuerte, que me fortalece, decía él. Por último, considere qué cambios podría hacer en tu vida diaria para cultivar un espíritu de paz y autocontrol en tus relaciones. Ahí viene algo bien importante. ¿Qué podríamos hacer, hermanas, para cultivar un espíritu de paz y autocontrol en tus relaciones? Será importante quizás mencionar, hermanas, que pues se dice que no debemos tomar decisiones ni enojados ni contentos, ¿no? No debemos dejarnos gobernar por esas emociones. El consejo siempre será que pensemos fríamente, que lo llevemos en oración delante de nuestro Dios y nos preguntemos qué puede ser lo más edificante tanto para los que nos escuchan como para nosotros, qué es lo que puede ser de bendición para la iglesia misma, ¿no? Será importante. Hasta aquí, amadas hermanas, algún comentario que quieran agregar a este estudio, alguna pregunta o duda que quieran externar, hermanas, con todo gusto, si podemos apoyarlas, adelante. ¿Todo está bien? Correcto. Bien, amadas hermanas, pues vamos a terminar con este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, la mujer espiritual, dominando las emociones. Hay por ahí un poco de retraso, amadas hermanas, en la repartición de materiales de estudio. Primeramente, Señor, yo creo que ya esta semana tendremos en las localidades los materiales necesarios. Ya se enviaron vía PDF algunas escuelas. Si a alguien le falta, hermanas, su cuaderno, con todo gusto ya lo subimos al grupo y ustedes podrán solicitarlo con sus representantes femeniles. Vamos, amadas hermanas, entonces a hacer una oración para dar por terminado este tiempo de estudio. Las invito a que cerremos nuestros ojos y oremos al Dios Todopoderoso. Padre soberano y omnipotente, creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Con humildad venimos delante de ti, Señor bueno, en esta hora de la tarde. Te damos muchas gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de abrir tu libro sagrado, de considerar, eterno Dios, tu consejo y meditar, Padre eterno, en esta enseñanza que con tu bendición creemos puede ser de mucha edificación en el corazón de cada una de tus hijas aquí reunidas. Padre bondadoso, que tu Espíritu Santo nos lleve a ese buen propósito que se ha planteado el día de hoy, a vivir conforme a tu voluntad, Padre eterno, conforme a tus enseñanzas, haciendo uso de estos frutos del Espíritu que nos ayudan a gobernar nuestras emociones, a conducirnos, eterno Dios, con integridad delante de ti y también, Señor eterno, pues con mucha conciencia, sabiendo, Padre, que ante todo tenemos pues el anhelo y el deseo de honrarte con nuestras buenas acciones
honrarte, Señor eterno, con nuestra obediencia, y creemos, Padre eterno, firmemente que haciendo ello ayudaremos, Padre eterno, esta obra tuya en la tierra, en tu iglesia, en tu congregación, con las sociedades y también, eterno Dios, con las familias de entre tu pueblo. Bendice a cada una de mis hermanas aquí reunidas y bendice, Padre eterno, este estudio que hemos llevado a cabo. Permite que podamos meditar en él en el transcurso de la semana, que podamos, eterno Señor, ser conscientes de lo que hoy se ha hablado. Que tu bendición nos acompañe en esta semana que estamos por comenzar y que podamos, Señor eterno, pues desempeñarnos en eso que es tan necesario para nuestro sustento y mantenimiento. Te agradecemos, Padre eterno, por estar atento a nuestra oración y te imploramos el perdón de nuestras faltas y que nos concedas estos favores, Señor bueno, en el nombre glorioso del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Maestro. Amén. Bien, amadas hermanas, pueden prender sus micrófonos. Terminamos así el tiempo de estudio. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana, muy bendecida. Que Dios les guarde, amadas hermanas, donde quiera que ustedes anden, sea en casita, sea en el trabajo, que Dios les bendiga. No olviden que tenemos una cita el próximo domingo, en punto de las 6 de la tarde. Primeramente, Señor, tendremos ya invitados, hermanas, para el desarrollo de lecciones y esperamos que puedan ustedes acompañarnos en este espacio de estudio de la palabra de nuestro Dios. No olviden promocionarnos en la localidad con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Digo, es un estudio femenil, pero no está de más que todos participemos de este estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les guarde, que todos lleguemos a un nuevo Shabbat, hermanas. Es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes este estudio de la palabra de nuestro Dios. Pasa vos, hermanos, que Dios los bendiga. Pasa vos, hermano Víctor.